Feliz día, hoy domingo, de nuevo un domingo más que Dios nos regala. Domingo significa Día del Señor, día en que nosotros, católicos cristianos, vamos a encontrarnos con nuestro Dios, con nuestros hermanos que tienen el mismo Dios, tienen la misma fe, el mismo bautismo, y nos reunimos en comunidad para compartir la palabra, para participar en el gran banquete eucarístico. Pues vamos a escuchar la lectura de este domingo y así cuando lleguemos a nuestra parroquia a participar en la Eucaristía, podemos llegar ya ubicados con la lectura y muy fácil o más fácil vamos a entrar en ese ámbito cuando el Padre donde vamos a estar nos predique, pues fácilmente vamos a entrar en esa sintonía porque ya vamos más o menos familiarizados con la lectura de este domingo y con la reflexión. Vamos a escuchar la lectura de este día. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espada a los que me golpeaban la mejilla, a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto, los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no le demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlos esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles
que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que me quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que acabamos de escuchar, nos dice que los discípulos llegaron a Cesarea de Filipo y Jesús, que había mandado a sus discípulos de 2 en 2, ellos habían tenido una experiencia en los diferentes lugares, habían llevado el mensaje de Jesús, sus enseñanzas, que es el Evangelio, que nosotros podemos leer en los 4 evangelios que vamos a encontrar en la Biblia: el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Juan. Pues bien, ellos fueron a llevar esa buena nueva, ellos fueron a llevar lo que le habían escuchado a Jesús para hablar de las enseñanzas de Jesús. Ellos iban a dar también testimonio de lo que ellos habían visto en Jesús. Por lo tanto, iban a enseñar, iban a dar testimonio de Jesús. Y allí pues ellos también tuvieron la experiencia de lo que decía la gente, lo que decía en el pueblo, en los diferentes lugares donde ellos estuvieron, en aldeas, pueblos, caseríos, etc. Y cuando se encontraron con Jesús, iban caminando con Jesús, ese encuentro fue en Cesarea de Filipo. Jesús le hizo una pregunta. Y la pregunta que le hizo fue: ¿qué es lo que opina la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos pues ya tenían, cada uno de ellos ya tenían una referencia de lo que decían de Jesús, cada uno en los lugares diferentes donde ellos habían estado, y comenzaron a opinar y a decir. Uno dice que eres Juan el Bautista, otro que Elías, otro que alguno de los profetas, y así cada uno de ellos opinaban de lo que decía la gente. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Cuando Jesús escuchó la opinión de la gente por boca de los apóstoles, Jesús ya le hace una pregunta más personalizada. Ya no pregunta qué opinan la gente. Ahora la pregunta es: ¿qué opinan ellos, los apóstoles? Y le dice Jesús: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y esa pregunta es importante. ¿Por qué? Porque Jesús nos pregunta también a nosotros, como le preguntaron a los apóstoles, una pregunta personalizada a cada uno de nosotros. Jesús nos dice: ¿y ustedes quién dice? ¿Quién soy yo? ¿Quién es para mí Jesús? Y cuando Jesús le preguntó eso a los apóstoles, nos dice el Evangelio que Pedro se adelantó y le contestó: tú eres el Mesías. Y él le mandó que no hablara a nadie sobre él. Y entonces comenzó a explicarle lo que tenía que sufrir él como el Mesías, que iba a ser rechazado por los ancianos, por los sacerdotes, por los maestros de la ley, y que luego lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Pues bien, Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, y respondió. Ahora bien, también Jesús nos pregunta a nosotros: ¿y ustedes? ¿Quién dice quién soy yo? Pero como dije, ya es una pregunta personalizada. Nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿quién es Jesús para mí? Y nosotros debemos dar una respuesta. Jesús no nos está preguntando quién es Jesús para aquel, para aquella o para el otro. Nos está preguntando quién es Jesús, pero para mí, ¿quién es Jesús? Y ahí
¿Cuál respuesta o cuál sería nuestra respuesta? ¿Quién es Jesús para mí? Y tenemos que responder. Algunos dirán que Jesús es un revolucionario, otro que Jesús era un soñador, etcétera. Pero las personas que tienen fe, o los que tenemos fe, que queremos ir en ese camino, pues no vamos a decir que Jesús era un soñador ni que Jesús era un revolucionario. Vamos a decir que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el todo de nuestra vida. Vamos a responder algo más o menos así parecido, pero si respondemos así, algo más o menos así parecido, esa respuesta nos lleva a nosotros a optar para estar con Jesús. Es decir, si yo pienso así, es porque comienzo y quiero tener los sentimientos de Cristo Jesús. Es decir, que mi fe vaya de acuerdo con las obras y no como nos habla hoy el apóstol Santiago en la segunda lectura que escuchamos, capítulo 2, versículo 14 al 18, nos dice Santiago, ¿podrá salvarlo esa fe? Imagínese el caso de que un hermano, una hermana que anda mal vestido o falto de sustento diario y acuden a ustedes y le pide una ayuda y nosotros vamos a responder, Dios lo ampare, hermanos, que encuentre a alguien que le puede ayudar, que le puede abrigar, que le puede dar para la comida, pero yo ahorita no tengo, pero ánimo, yo voy a rezar por ustedes. Pues bien, pero no le da nada para remediar la necesidad corporal, aunque sea algo insignificante. Nos dice entonces el apóstol, ¿de qué le servirá sus palabras? Esa es la fe que tiene. Si la fe no produce obras, está muerta en su raíz, está muerta en su raíz. Eso es optar por Jesús. Optar por Jesús es dar respuesta a los que sufren, dar respuesta a los que tienen la necesidad de un consejo, dar respuesta de que Jesús está en medio de nosotros y que nosotros, como tenemos fe, hemos optado por ser discípulos de Jesús, pues le prestamos estas manos a Jesús para ayudar. Y el Señor no nos va a pedir que hagamos lo que no podamos, sino que cada uno podamos, ayudemos hasta donde nos alcance la cobija, que le prestamos estos pies a Jesús para poder ir de un lugar a otro donde haya una necesidad para socorrer a nuestro hermano, que le prestemos la boca a Jesús para orar por nuestros hermanos, por los que sufren, por los que necesitan, por aquellos que nos han ofendido, por aquellos que necesitan de nuestra oración, que le prestemos nuestra mente a Jesús para que Jesús nos despierte a nosotros esas buenas ideas, esos deseos que llega al corazón para nosotros actuar a la manera de Jesús. Eso es optar por Jesús, eso es decirle a Jesús, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador, yo creo en ti, tú eres el todo para mí. Eso es responderle a Jesús. Pero si le estamos respondiendo a Jesús, tú eres el Mesías, pero tomamos esa actitud, la actitud apática de que no voy a misa el domingo, de que si una persona me necesita, siempre me niego a ayudar, que lo hagan los otros, pero yo nunca hago nada, pues nos dice el apóstol Santiago, pues ¿de qué le servirá la fe a esa persona si solamente lo que tiene es palabras, pero su corazón está vacío de ese amor que le debemos nosotros brindar a Dios? Y la manera de brindarle ese amor a Dios es amando a nuestros hermanos. He ahí donde está el termómetro de nuestra fe. Pues bien, vamos a finalizar en mano de María, pero preguntémonos dos cosas. Primero, ¿quién es Jesús para mí? Y cuando respondamos esa pregunta, la segunda pregunta es, veamos si la respuesta que estoy dando está de acuerdo a las obras que estoy haciendo. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito.
Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.